Buenas noches. Vamos a ver, buenas noches. Espero que se esté escuchando. Vamos a ver ese chat. Si alguien me dice que se escucha. Bueno. Sí, perfecto, gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Ralulka Martínez de Laboratorios Mayen y estaré con ustedes esta noche como moderadora de este encuentro virtual titulado Manejo de cistitis sin aumentar la resistencia bacteriana. Gracias, Isabel. Buenas noches. Para Laboratorios Mayen, ustedes saben que es un placer compartir con todos ustedes nuestros invitados y le damos la más grata bienvenida. Como parte de nuestra contribución a la educación médica continuada, nos damos el placer de celebrar con gran entusiasmo este espacio que yo sé que se han dado hoy la tarea de asistir, por lo que le damos las gracias a nuestra marca Uroprin principalmente. Uroprin es nuestra fosfomicina de 3 gramos, que es el tratamiento de primera elección en las infecciones urinarias. Asimismo, le damos las gracias a Acicran y a Acicran Forte por darnos este espacio, que es el extracto de cranberry altamente efectivo en el tratamiento y prevención de la itis inferiores, los mejores aliados como coadyuvantes en las infecciones urinarias. Y por supuesto, ustedes saben que no todo va a ser ciencia, va a ser todo bien dinámico con nuestra principal artista invitada, que es la doctora Mary Carla Pichardo, pero también tendremos la participación de Miguel Ángel Sol, nuestro cantante invitado, que nos va a deleitar al final con su repertorio de música en vivo. Y antes de iniciar con la presentación y las generalidades de nuestra principal invitada, que es la doctora Mary Carla Pichardo, aquí pueden encontrar el botón de Q&A y preguntas y respuestas, donde pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir haciendo sus comentarios. Más que un webinar, esto va a ser un conversatorio virtual. A la doctora le encantaría que ustedes vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios. Pueden hacerlo en el chat o en el botón de Q&A. Y sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Mary Carla Pichardo, quien es uróloga de urología funcional, egresada de urología del Hospital Salvador B. Gautier de Santo Domingo, formación en urología funcional en México, Valencia y Cleveland, consultora para revisión de artículos del Journal of Neurology en Urodynamics, representante de República Dominicana en la Asociación de Latinoamericana de Piso Pélvico ALAP y de la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología SINUC, encargada del área de urología funcional del grupo URUS. Actualmente consulta en MedicalNet, Centro Médico Moderno, Ginecología Obstetricia de Santo Domingo y HS Medical Center. Asimismo, para darle la bienvenida, ha participado en numerosos eventos de urología funcional y nos va a deleitar con su magistral conferencia sobre manejo de cistitis sin aumentar la resistencia bacteriana. Sin más preámbulos, doctora Pichardo, el micrófono es todo suyo. Gracias, Ralulka y Mayen, por la invitación. Buenas noches a todos los que están conectados. En la noche de hoy, cuando Ralulka nos pidió que habláramos sobre las infecciones de vías urinarias, sobre todo por el tema de la cistitis, quisimos hacer más que una conferencia como de un profesor con la varita, algo más bien como una concientización, un conversatorio sobre un tema que está sobre el tapete y que nosotros no podemos vivir ajenos a él, que es la resistencia antimicrobiana. En este contexto específicamente lo vamos a tener enfocado a lo que son las infecciones de orina no complicada, que es el tema de la cistitis, que es el diario vivir de la consulta, tanto del urólogo como del ginecólogo. Y entonces quisimos traer de una manera simplificada este tema. No tengo ningún tipo de conflicto de intereses ni ninguna remuneración económica por estar dictando esta conferencia de hoy. El tema de las infecciones urinarias es un tema muy frecuente, o sea, representan 7 millones de visitas en las consultas ambulatorias en sentido general y
por lo menos un 30% de las mujeres van a tener al menos un episodio de infección de vía urinaria en su vida. Y para la edad de 25 años se estima que casi la mitad de las pacientes femeninas van a tener al menos un episodio de infección de vías urinarias. Sin embargo, la infección urinaria no complicada es una de las indicaciones más comunes de exposición a antimicrobianos en mujeres sanas, y es por la frecuencia de casos que vemos cada día en nuestra consulta y que nos vemos en la tentación de indicar un antibiótico con mucha frecuencia en las pacientes para poder aliviarle los síntomas de una manera temprana. Las cifras son alarmantes en cuanto a lo que es la resistencia bacteriana. Las cifras mundiales, tanto en América Latina como en la parte ya más oriental del mundo, son hasta de más de un 30% para la Klebsiella, para la E. coli cerca de un 25%. Y también hay otras cosas que se desarrollan, otros mecanismos de resistencia como la AMC, incluso carbapemenasas. Ya tenemos bacterias que son resistentes a los carbapenémicos. Y el otro tema que tenemos es que es escasa la producción de antibióticos nuevos para los próximos 5 a 10 años. Todos los antibióticos que están sobre el tapete son antibióticos que están en fase de investigación y que son o una mezcla de antibióticos que ya existen o unos derivados de los antibióticos ya existentes, por lo que es poner un pañito tibio actual al problema de la resistencia, porque ya pronto vamos a tener nuevamente resistencia a esos antibióticos. Y no solamente con los antibióticos que nosotros recetamos de manera indiscriminada, sino que es que el ambiente está cargado de alimentos que están creciendo en granjas con antibióticos, cerdos, pollos, ganado. Para el 2013, el 80% de todas las quinolonas que se produjeron era para la alimentación de ganado. Entonces, ya ustedes ven cómo nosotros de antemano ya estamos consumiendo, nuestros intestinos están colonizándose de alimentos que ya tienen cepas multiresistentes porque ya han estado expuestos a múltiples antibióticos desde que están criando los animales de granja. La exposición a jabones, todos esos jabones que tienen triclosan también producen flora de los genitales multiresistente. Y es un tema global, es un tema global y es un tema de tanto interés que la Organización Mundial de la Salud ha generado fundaciones para tener un conjunto de ayudas por instituciones que no necesariamente son farmacéuticas, pero que sí tienen el interés de invertir en el tema de cómo crear nuevos antibióticos, de cómo crear programas de concientización del personal de salud y de seguimiento para que no estemos tan expuestos a tantos gérmenes resistentes, porque vamos a tener un punto que podríamos llegar a estar como estábamos antes de la penicilina, donde se nos van a estar muriendo los pacientes por la resistencia a los antibióticos y estamos ya casi de manos atadas. Esto es un artículo de la Organización Mundial de la Salud, una publicación que salió el 15 de abril de este año, del 2021, donde hay una preocupación por la escasez mundial de antibióticos innovadores y que esto está favoreciendo la aparición y propagación de la farmacoresistencia. ¿Cuál es el problema actual? Bueno, la misma preocupación de las autoridades, que son las que deberían estarnos generando tranquilidad, nos dicen que no se están creando tratamientos antibacterianos y que de los 43 antibióticos que están actualmente en fase de desarrollo clínico, se resuelve de manera insuficiente la farmacoresistencia. ¿Por qué? Bueno, por lo que comenté, lo que son combinaciones de antibióticos que ya existen o derivados, entonces estaríamos sujetos a que estas bacterias prontamente también desarrollen mecanismos de resistencia contra estos antibióticos. O sea, que ya la parte que sí podemos manejar es lo que están haciendo la mayoría de los países desarrollados, que es que están desde hace años, desde el 2013, están trabajando con programas de administración antimicrobiana, donde el objetivo es disminuir las consecuencias del uso inapropiado de antimicrobianos. Y esto incluye disminución de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, disminuir la toxicidad de los antibióticos, disminuir la selección de organismos que ya sean más resistentes y la aparición de nuevas cepas bacterianas. ¿Por qué? Porque el 20 al 50% de los antibióticos prescritos o son innecesarios o se
indican de una manera inapropiada, ya sea que el paciente no completa el tratamiento o que lo utilizó sin un cultivo que nos dijera qué antibiótico específicamente deberíamos usar para este paciente. Entonces, en estos programas se hace entrenamiento regular del personal de salud, donde se le va dando las actualizaciones, la retroalimentación, se hace vigilancia con cultivos de las diferentes áreas hospitalarias para saber cuáles son los niveles de resistencia reales de cada zona, de cada región, concientización del personal de salud, se vigila que se cumplan las guías de manejo y se hacen auditorías incluso del cumplimiento de todas estas medidas por el personal de salud. Pero, ¿y nosotros en República Dominicana qué alternativas, qué se está haciendo dentro de nuestro país para tener conciencia y para que realmente se cumpla todas estas medidas, que es un problema global, es un problema biológico, es un problema del ambiente, es algo que nos debe preocupar a toda la humanidad, no solamente al personal de salud? Entonces, ¿a nosotros qué nos queda? Bueno, trabajar con lo que tenemos, concientizarnos, educarnos, pensar y cuestionarnos antes de indicar algún antibiótico y poner siempre en una balanza riesgos-beneficios antes de indicarlo. Entonces, antes de manejar cualquier infección del tracto urinario, siempre debemos cuestionarnos, ¿es realmente una infección de orina? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Todas estas preguntas las vamos a responder en breve. ¿Qué tipo de infección es? Eso es muy importante. No es lo mismo manejar una infección baja, que es una cistitis, a una infección del tracto urinario alto, que incluye los riñones, a una sepsis urinaria, en cuanto a tiempo de duración, en cuanto a dosis, etcétera. ¿Es una infección complicada o no? O sea, lo que le estoy haciendo a este paciente es ponerle un pañito tibio, creando resistencias en una orina que tiene un problema que se va a quedar contaminada todo el tiempo. Este paciente en específico tiene un riesgo de tener una infección multiresistente para yo no indicarle un tratamiento empírico, sino que hacerme volver atrás, hacer cultivo y tomar un poquito más de medidas antes de indicar un antibiótico. Entonces, estas son las 4 principales preguntas que debemos detenernos a tomar ese momentito, más allá de la disuria, del ardor, de la incomodidad de que nos llegue la paciente al consultorio. Tenemos que cuestionar siempre antes de tomar ese recetario e indicar un antibiótico. Entonces tenemos que tener claro que para que haya una infección de orina, tiene que haber una bacteria. Hay muchas cosas que pueden producir leucocitos en la orina, incluso hasta una vaginitis, cuando la paciente va a orinar, puede caer dentro del frasco y generar la presencia de células, leucocitos, etcétera. Entonces tenemos que tener claro que lo que define una infección de orina, aparte de los síntomas, es que haya un cultivo de orina positivo y que se determine que hay un germen que está causando esa infección. El concepto de recurrencia, hablamos de recurrencia cuando hay más de 2 episodios en un periodo de 6 meses de infecciones urinarias documentadas por cultivo, o cuando hay más de 3 episodios en el año, igual documentada por cultivo. Si no hay un cultivo de orina, no sabemos si la paciente está irritada por alguna otra cosa o si tiene leucocitos en orina por cualquier proceso inflamatorio que no necesariamente sea una bacteria. Hay infecciones que son persistentes, que es esa paciente que nunca negativizó un cultivo cuando le hicimos un cultivo control. Y por otro lado está el otro extremo, que es la bacteriuria asintomática, que es una paciente que tenga un cultivo de orina con bacterias, que tengan crecimiento de bacterias en el cultivo y que la paciente no tenga absolutamente ningún síntoma. Esto es un concepto que es lo opuesto totalmente a la infección de vía urinaria, porque la orina no es estéril, como se creía antes. Ya desde el 2014 se tiene evidencia sólida y cada día es una evidencia más frecuente, más creciente, perdón, de que la orina no es estéril, que existen bacterias en la orina que no crecen en los cultivos regulares y que son parte de la flora, de la microbiota de la vejiga. Y entonces la bacteriuria asintomática no se debe manejar como una infección de orina, simplemente es presencia de una orina y es una bacteria buena que nos está protegiendo, que al contrario está haciendo una barrera contra otros gérmenes que sí son patógenos. Entonces, los síntomas clásicos: ardor, disuria, aumento de la frecuencia urinaria, sensación de urgencia, incluso con incontinencia,
un periodo de que la paciente te diga, hace una semana empecé a hacer urgencia y se me está saliendo la orina y anteriormente no le pasaba, eso te hace pensar de que puede que haya una infección o algo que esté irritando la vejiga de una manera aguda. El examen de orina, no importa la cantidad de leucocitos que hayan, o sea, porque hayan 100 leucocitos por campo no significa que una infección es más grave o más complicada, sino que está produciendo un proceso inflamatorio local que va a salir en el examen de orina, y la ausencia de leucocitos tampoco te habla de que no haya una infección de orina. Los síntomas, aunados con el cultivo de orina y la ausencia de otras cosas como descarga vaginal o descartar cualquier inflamación local de la zona, que a la paciente le arda, por ejemplo, cuando la orina sale en el exterior y no que le arda adentro en la pelvis. Entonces son cosas que nos hacen orientar hacia si realmente es una infección de orina o no. Y todo esto, cuando son infecciones no complicadas, o sea, cistitis, se puede manejar de manera sintomática antes de empezar algún antibiótico. Y en el caso de empezar algún antibiótico, ya vamos a ver cómo elegimos el antibiótico que usaríamos de manera empírica. Entonces, tenemos que saber si es una infección alta o baja. Las infecciones bajas son las llamadas cistitis, que afectan a la vejiga, al tracto urinario bajo. Las infecciones altas ya son las que afectan a la parte del riñón y pueden ser ambas complicadas y no complicadas. Cuando nos hablamos de que hay una infección urinaria baja y vamos a hacer algún tratamiento antimicrobiano, menos es más. Mientras menos días de antibióticos reciba la paciente, vamos a ganar más en cuanto a menos resistencia con el tiempo de las bacterias locales y menos tasa de que la paciente vuelva a hacer una recurrencia. Entonces, se recomienda no más de 3 a 5 días para el tratamiento de una infección de la vejiga, de una cistitis. Los factores de riesgo de una infección urinaria complicada. ¿Cómo yo sé que es una infección urinaria complicada o no? Bueno, el embarazo. El embarazo siempre hay que manejar una bacteria, aún sea una bacteriuria asintomática. Es una infección urinaria complicada y una bacteriuria asintomática siempre se maneja también en una paciente embarazada. La diabetes mellitus descompensada, la diabetes compensada no representa una infección de urinaria complicada, pero sí la diabetes descompensada. El fallo renal, cualquier inmunosupresión, pacientes trasplantados, obstrucciones o alteraciones funcionales de la vía urinaria, ya sea hidronefrosis, ya sea orina residual, postmiccional aumentada, la presencia de cualquier cuerpo extraño dentro de la vía urinaria, sonda, catéter doble J, piedras. Las piedras son una colonia, un nido de bacterias y son unas bacterias muy interesantes, las bacterias que viven en las piedras, porque son unas bacterias de un crecimiento lento y que generan mecanismos de resistencia múltiples. No son como las bacterias que uno ve dentro de la vía urinaria, que son unas colonias con muchas bacterias pequeñas. Las colonias son colonias pequeñas, pero con bacterias muy grandes, con muchos mecanismos de resistencia. Es un grupo muy especial de pacientes cuando hay piedras en vías urinarias. Siempre necesitan un seguimiento adicional y cuando hacen infecciones recurrentes, un manejo de la piedra, porque si no creamos mucha resistencia manejando las infecciones urinarias. Y también la instrumentación urinaria reciente. Todos estos contextos representan una infección urinaria que va a necesitar un seguimiento adicional, más que poner el antibiótico actual, sino que tengo que entrar en un proceso o de prevención o en un proceso de resolución de una condición existente en la vía urinaria. Hay factores que nos hacen pensar cuando un paciente llega con una infección urinaria que puede tener un germen multiresistente. Y ese es un paciente que hay que manejarlo con muchas pinzas antes de indicarle algún tipo de tratamiento antibiótico. Un paciente de más de 60 años, un paciente que se ha expuesto a muchas cosas del ambiente, un paciente que ya ha hecho infección de vía urinaria y ha utilizado algún antibiótico, un paciente que sin un cultivo en mano no se puede manejar, cualquier paciente con infección urinaria complicada, la presencia de sondas, alguna condición médica crónica como las que mencionábamos, enfermedad renal crónica, diabetes, un paciente que haya estado hospitalizado o que haya usado cualquier antibiótico para cualquier cosa, que me pusieron un tratamiento para la amígdala, etcétera, es un paciente que ya ha sido manejado con antibióticos y es su flora
intestinal, recuerden que las bacterias que llegan a la vía urinaria son bacterias del intestino, son bacterias del paciente. Entonces, cualquier exposición a antibiótico que haya tenido el paciente, aunque no sea para el tracto urinario, va a generar gérmenes resistentes en su flora intestinal, que es la que nos va a llegar a la vía urinaria. Y cualquier viaje reciente también nos hace pensar que el paciente podría tener un germen que no es local. Anteriormente, las pandemias, las enfermedades, las plagas duraban años en propagarse. Actualmente, uno en 24 horas llega a muchísimas partes del mundo y asimismo van los gérmenes. Y lo que estamos viviendo actual es un vivo ejemplo de esto. Entonces, ¿cuál sería el antibiótico que yo elegiría si tengo una cistitis no complicada y que quisiera empezar algún tipo de tratamiento empírico? Porque es una paciente que llegó, que no tiene factores de riesgo, que no ha estado expuesta a antibióticos, etcétera. Deberíamos tener un antibiótico que sea con altas concentraciones en orina, que tenga un perfil de tolerabilidad para el paciente bueno y baja toxicidad, que la tasa de resistencia de ese antibiótico de manera global o local sea menor de 20%, lo cual es un problema serio que tenemos aquí. Hicimos una revisión de algunos centros hospitalarios del centro de la ciudad, privados, donde evaluamos los cultivos de orina de los pacientes que se ingresaban por infecciones adquiridas en la comunidad, y la resistencia a las quinolonas andaba entre el 40 y el 60%. O sea, es alarmante la resistencia local a los antibióticos que tenemos. Y otra cosa a tener en cuenta es la adherencia al tratamiento que va a tener el paciente, porque de la adherencia depende que ese paciente no desarrolle resistencia. Un tratamiento incompleto va a generar resistencia por un germen que no fue tratado adecuadamente y que ya generó en la flora y en las demás bacterias presión selectiva para que se desarrollen más resistencia. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de recomendación ya de manejo de las infecciones urinarias bajas no complicadas? Es la primera línea de tratamiento, es la fosfomicina en sales de trometamol de 3 gramos. Es una monodosis que tiene un efecto de eliminación en la vía urinaria durante 72 horas. Es el paradigma de manejo de las infecciones de vía urinaria, que es una dosis alta, la menor cantidad de dosis posible y que el medicamento se excreta en más de un 95% por excreción renal. Entonces se va la mayor parte del medicamento a través de la vía urinaria y por esto ha ido escalando en cuanto a la facilidad de manejo, y encima de eso la fosfomicina es un medicamento que se utilizaba, se creó en el 1969 en España. Sin embargo, no fue muy utilizado. No fue muy utilizado porque faltaban cosas dentro de su molécula, sobre todo con el metabolismo de la glucosa, que no lo hacían tan efectivo, y a medida que se fue agregando fórmulas a su molécula, entonces sí empezó a tener un mayor uso, pero por mucho tiempo la fosfomicina no se usó, aparte de que inhibe la síntesis de la pared celular de una manera temprana, y entonces eso hace que no tenga un efecto cruzado con otros antibióticos, y las tasas de resistencia andan por el 0.3% de la fosfomicina en esta presentación específica de sales del trometamol. Las otras presentaciones vía oral no generan el mismo efecto porque, como les comenté, el uso de la fosfomicina y su efectividad depende de dosis altas en poco periodo de tiempo. Cuando usamos dosis espaciadas no tiene la misma efectividad sobre el efecto bactericida en la vía urinaria. El otro fármaco que se indica de primera línea en el tratamiento de la cistitis no complicada es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína también ha manejado perfiles de resistencia bajos, andan por el 0.9% y se han mantenido en el tiempo también. Es un medicamento un poquito menos inocuo, sobre todo por una toxicidad pulmonar que, aunque es baja, cuando ocurre es fatal, que son las neumonitis que produce. Los efectos adversos de la fosfomicina trometamol principalmente son cefaleas, diarrea, que lo vemos con muchísima frecuencia, pero que se pueden manejar con probiótico y el paciente puede continuar
sin ningún inconveniente su ciclo de tratamiento. Y con un asterisco, tenemos también la posibilidad de utilizar el trimestoprim sulfametoxazol, el cual se recomienda solamente cuando hay una resistencia local menor de un 20%, pero cómo anda esa resistencia local a nivel nacional es variable, en algunos centros le va bien, en otros no, en algunos cultivos uno ve una resistencia alta, entonces es como variable, no es algo tan concreto como lo tiene la fosfomicina y la nitrofurantoína, por eso hay que poner un asterisco, no tenemos una data local para poder utilizar este asterisco de la trimestoprim sulfa en nuestro país para las infecciones de vías urinarias. Entonces sí, se recomienda la fosfomicina, nitrofurantoína como primera línea de manejo y no se recomienda utilizar de manera empírica fluoroquinolona. Eso tenemos que sacárnoslo de nuestro chip. Ese lapicero no puede escribir ninguna quinolona sin un cultivo en la mano sensible a ciprofloxacina o levofloxacina con una inhibición, una concentración mínima inhibitoria de menos de 0.5. O sea, el punto de corte para utilizar una quinolona tiene que ser una concentración inhibitoria mínima de menos de 0.5. Algo que nos podría generar confusión cuando vemos un antibiograma con fosfomicina o con nitrofurantoína es que el punto de corte es muy alto. El punto de corte es de 32, algunas datas sugieren de 64, o sea, cuando veamos una concentración mínima inhibitoria de 32 o de 64, sí se puede utilizar la nitrofurantoína o la fosfomicina, porque ese es el punto de corte para las enterobacterias de estos fármacos. Sin embargo, para la quinolona, por debajo de 0.5, o sea, ese medicamento no se puede indicar sin un cultivo en la mano de los pacientes, porque estamos generando muchos problemas, muchas resistencias, muchas recurrencias y muchos círculos viciosos que no son saludables a largo plazo para nuestros pacientes. Las guías americanas también recomiendan nitrofurantoína, trimestoprim o fosfomicina, dependiendo de cómo anda la flora local. Entonces, como les comentaba, cada uno tiene su mecanismo de acción diferente. La fosfomicina inhibe de manera temprana la capa de peptidoglicano y tiene una acción tanto en gram positivos como en gram negativos. La nitrofurantoína actúa principalmente en el bloqueo de los mecanismos de oxidación y síntesis proteica y el trimestoprim inhibe la síntesis de los folatos. Saquémonos del chip las fluoroquinolonas y también hay que tener cuidado con los betalactámicos, con la amoxicilina y la ampicilina, porque cuando uso una fluoroquinolona, por ejemplo, para una E. coli, estoy creando resistencia contra estafilococos meticilinos resistentes también. Eso es lo que se llama presión selectiva, es que estoy manejando una infección, pero estoy creando resistencia de otros gérmenes y entonces estoy exponiendo al paciente a vulnerabilidad también de otros órganos, no nada más de la vía urinaria. Las fluoroquinolonas aumentan las resistencias a bacilos gram negativos y también a las pseudomonas, y las cefalosporinas de amplio espectro, como mencionábamos, la ampicilina, etcétera, tienen una presión selectiva contra enterococos resistentes a vancomicina, Klebsiella, Cinetobacter y cepas productoras de beta-lactamasa. Entonces, fíjense el efecto como una onda expansiva que generamos cada vez que utilizamos un antibiótico de una forma inapropiada en un paciente o incluso cuando lo usamos para algo, estamos generando otras cosas en el paciente también. Entonces, por eso hay que tener muy claro en cuándo vamos a utilizar un antibiótico o no. Entonces, el efecto ecológico que generan los antibióticos son los cambios en nuestra flora, nos altera la microbioma intestinal y vaginal, promueven que nuestros intestinos tengan cepas resistentes a cualquier otro fármaco y también promueven la colonización por otros organismos, incluso hasta hongos. Eso es lo otro que vemos, empezamos a usar antibiótico y la paciente empieza a tener hongos en la vejiga. Eso no nos sale en los cultivos habituales. Entonces vemos un examen de orina con leucocitos, volvemos y le ponemos un antibiótico y la paciente tiene un hongo que le genera
un caldo de cultivo al desarrollo de gérmenes en la vejiga y le mantiene las defensas bajas. Entonces es parte de los círculos que vamos generando cuando utilizamos indiscriminadamente antibióticos. Tanto la nitrofurantoína como la fosfomicina tienen poco efecto sobre la microbiota fecal, porque casi todo pasa por la vía urinaria. Se absorbe a nivel del intestino delgado y pasa a la parte ya urinaria. Entonces, muy poco el efecto que tenemos fuera de la vía urinaria de estos fármacos. Y el trimetoprim, otro asterisco que tiene es que también promueve las resistencias a antimicrobianos, más fácil que cualquiera de los otros. Entonces, cuando veamos también el contexto de una cistitis no complicada, pero que es recurrente, primero vamos a tomar un cultivo. Si la paciente no tiene fiebre, no tiene compromiso del estado general, o sea, que no tiene una infección del tracto alto, es una cistitis, no va a pasar nada si no le ponemos el antibiótico inmediatamente. Solamente un 2% de las cistitis se convierten en pielonefritis. Entonces, podemos esperar sin ningún inconveniente un urocultivo y ponerle a la paciente un manejo sintomático de las molestias. Podemos empezar con eh, un anticolinérgico, una fenazopiridina, un derivado de proantocianinas. Entonces, todas estas cosas son parte del manejo sintomático que me van aliviando los síntomas de la paciente, que es por lo que la paciente va a la consulta, pero me permite esperar un cultivo donde yo pueda ver qué antibiótico es que voy a usar con esta paciente. Y también en las recurrencias hay que tener en cuenta las profilaxis a largo plazo con medidas no antibióticas. Esos ciclos largos que usábamos de 6 meses de antibiótico, de nitrofurantoína o de cefalexina, etcétera, o de amoxicilina, eso es el último recurso que debemos utilizar con los pacientes. Están primero, antes que eso, la profilaxis inmunoactiva, los derivados del arándano, las medidas de restitución hormonal local, todo eso debemos que agotarlo y hacerlo como un estilo de vida de las pacientes. La paciente que sufre de infección urinaria recurrente tiene una susceptibilidad a la recurrencia y es parte de su estilo de vida, las medidas generales a tomar en cuenta. Por eso tenemos que concientizar a las pacientes y las mismas pacientes van aprendiendo a esperar un cultivo cuando tienen síntomas, a que si tienen bacterias en la orina no salir a manejarlas. Y entonces es algo que se puede lograr, pero hay que dedicarle el tiempecito de hablar con la paciente, concientizarla, pero a veces es más fácil indicarle un antibiótico puro para que la paciente se mejore sin nosotros detenernos a tener ese tiempecito ahí. Entonces esa es parte de de la conciencia que tenemos que tener día a día, de que la misma paciente no vaya a la farmacia a buscar un antibiótico, porque si tú no se lo diste, alguien se lo va a dar, y que no se deje dar antibióticos por bacteriurias asintomáticas o por síntomas que pueden esperar sin problema un cultivo. Vamos a manejarnos con cosas que no sean antibióticos hasta que sepamos qué vamos a hacer exactamente con el germen que tenemos. No caer en la tentación de manejar una bacteriuria asintomática. Si nosotros nos vamos con ese concepto para la casa, yo voy a ser una mujer feliz porque voy a sentir que logré un objetivo muy importante en cuanto al cuidado del medio ambiente y de la humanidad. No pasa nada si no manejamos la bacteriuria asintomática, porque estamos sometiendo a los pacientes a generar resistencia, porque la bacteriuria lo que hace es protegerla cuando es asintomática. Sí manejarla siempre en las embarazadas, en los pacientes diabéticos no controlados, esos pacientes que andan con una hemoglobina glucosilada de 9 por ahí, que tienen una bacteriuria asintomática, sí hay que manejarlos. Y si la paciente se va a hacer algún tipo de procedimiento que va a invadir la vía urinaria, si se va a hacer una citoscopía, colocar sonda, una urodinamia, sí debemos manejar las infecciones urinarias, las bacteriurias asintomáticas, perdón, y en pacientes inmunocomprometidos siempre hay que tener consideraciones individuales, porque es un grupo de pacientes especial. El mensaje para llevar a casa principal es que de lo que hagamos hoy va a depender el futuro. Entonces, en nuestras manos está en tomar hoy conciencia, en cambiar
nuestros paradigmas, en cambiar nuestras prácticas para que podamos contribuir con este problema global que está sucediendo, que es la resistencia a los antibióticos y las enterobacterias, que son las bacterias que afectan en más del 80% las vías urinarias, son uno de los organismos que se están saliendo de nuestras manos para el control y se nos están muriendo pacientes en unidades de cuidados intensivos porque ya no tenemos antibióticos. Muchas gracias por su atención. Queda abierto el chat para preguntas. Gracias, doctora. De verdad que ha sido más que un honor, principalmente para mí. Usted sabe que hemos estado muy en contacto y particularmente yo esperaba mucho este momento de esta ponencia suya para Europrin. Ahora vamos a abrir el chat, como bien dice la doctora, vamos a hacerle las preguntas que tienen en mente a nuestros invitados y más que todo felicitarla por tremenda ponencia, doctora. De verdad que siempre me quito el sombrero cada vez que comparto con usted, se puede decir el escenario, en este sentido el escenario virtual. Vamos a empezar con la doctora Ascona, que preguntó desde de que entró y la felicitó con anticipación. La doctora Ascona pregunta que si la Cicran podría ayudar en la vejiga hiperactiva. Ok, no. La función de el acicrán es un concentrado de proantocianinas, que es el componente que tiene el arándano, que específicamente inhibe, disminuye lo que son las infecciones urinarias recurrentes. Entonces, el mecanismo de acción de las proantocianinas es la inhibición de que las fimbrias de la Escherichia coli, de los gérmenes que se adhieren al urotelio, se peguen. Eso inhibe esa parte de la unión y entonces por esta vía es que inhibe las recurrencias. No tiene ningún otro mecanismo. La vejiga hiperactiva es un problema de sensibilidad de neurotransmisores, de los mecanorreceptores del urotelio y contracciones involuntarias de la vejiga. Y por eso se producen las urgencias en la vejiga hiperactiva. Es un tema más del urotelio, del suburotelio y de señalización, no de adherencia a la superficie de las células del recubrimiento vesical. Perfecto, gracias, doctora. Aquí le dan las felicitaciones. Muchas gracias por tremenda ponencia. La doctora Melissa Tejada le pregunta, para las mujeres embarazadas con cistitis, ¿el tratamiento sería el mismo? Sí, sí, toda infección del tracto urinario bajo se debe manejar igual por un periodo corto de tiempo. Y la única diferencia es que en las embarazadas, aunque no tengan síntomas, si hay bacterias hay que manejarlas, porque las infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática, aunque no tenga nada de molestia a la paciente, generan la misma tasa de parto prematuro, de bajo peso, etcétera. El riesgo es el mismo. La embarazada es un grupo especial, siempre debe manejar si se maneja igual, no hay que hacer tratamientos prolongados tampoco, a menos que tengamos una condición que sea que la paciente tenga hidronefrosis o tenga una litiasis o tenga un problema previo del funcionamiento de la vejiga, ya eso es diferente. En las pacientes, por ejemplo, embarazadas que hacen varios episodios de infecciones, también hay que pedirle cuando se le haga la sonografía obstétrica, una sonografía abdominal, porque cuando le hacen la obstétrica nunca le ven los riñones, solamente le ven el bebé, pero hay que pedirle también sonografía abdominal para que veamos si está sucediendo algo ahí que esté haciendo que la paciente se mantenga con bacterias constantemente en la orina. Entonces ya no sería una cistitis, ya sería una infección del tracto alto y necesita un manejo diferente. Exactamente, entiendo entonces que así mismo sería cada paciente, cada escenario para cada paciente. Gracias, doctora. La doctora Isabel Alvarado, en pacientes embarazadas, en cuanto a la nitrofurantoína,
versus fosfomicina, tiempo de uso, trimestre de elección para cada una. Sí, la nitrofurantoína se puede usar en el tercer trimestre y siempre y cuando no haya un déficit de glucosa 6-fosfato. Es la única contraindicación que existiría y se recomienda ya a partir del tercer trimestre. Tratamiento 5 días, máximo, pero un escenario muy 7, pero 5 días no debe pasar un tratamiento de una infección baja. Okay. La fosfomicina en sales de trometamol se usa como una monodosis de 3 gramos, que tiene una capacidad de inhibir el 98% las E. coli y hasta el 94% incluso E. coli B positiva. Para el tema específico de la E. coli, si es una Klebsiella, ya es diferente. El tratamiento con la de fosfomicina sales de trometamol ya se debe utilizar en intervalos interdiarios o por lo menos 2 dosis con 48 horas de separación para que tengamos el manejo, porque la tasa de cura es un poquito más bajita, anda cerca del 85-88% para la Klebsiella, pero para la E. coli con una monodosis es suficiente de fosfomicina sales de trometamol. La efectividad de la fosfomicina vía oral en tabletas es diferente porque los ácidos del estómago la desnaturalizan. La fosfomicina sales de trometamol se absorbe a nivel del intestino delgado y llega íntegra hasta allá, se absorbe totalmente. La efectividad un poquito más baja, aparte de que la adherencia al tratamiento es también diferente porque se tiene que usar cada 6 horas. La que Entonces, es tableta, la que usted dice, ¿verdad? sí, la tableta. La Ok, tableta se usa cada 6 horas, entonces el tratamiento es más difícil de cumplir claro. para la paciente. Excelente, doctora. Entonces, muchas gracias, le dice Isabel Alvarado. Asimismo, Ruth Esther pregunta o dice, la mayoría de los laboratorios en los urocultivos no reportan siembra para fosfomicina por lo costoso, ¿es cierto? Ujú. Sí, sí. En el centro de obstetricia, uno de los pocos centros que he visto que a veces se hacen el antibiograma para la fosfomicina, pero toda la parte que se ha hecho in vitro, hay inhibición de 98% de la E. coli, aunque no lo tenga en el antibiograma, se puede usar la fosfomicina, sale de trometamol, ya sea que sea una infección multisensible o una cistitis no complicada con una ble positiva. Se puede empezar con la fosfomicina sales de trometamol. Si es una paciente que no tiene una infección complicada, si es una paciente, porque anteriormente las ble positivas eran una infección hospitalaria de pacientes de catéteres, de UCI, era nosocomial, pero es una infección de la comunidad. Hay gente que nunca ha hecho una infección de orina y llega con una ble positiva. Entonces ya es una bacteria adquirida en la comunidad. Hay que poner en una balanza las cosas antes de llegar a utilizar la última herramienta, que son los carbapenémicos. Incluso la nitrofurantoína se puede utilizar también si se ve que el punto de corte anda por debajo de 64 o 32. Ideal 32, porque lo de 64 es un poquito controversial. Algunas instituciones lo han recomendado de 64, pero el que es más concreto es el de 32. Una MIC de 32 se puede usar tanto fosfomicina como nitrofurantoína en una ble positiva, si son sensibles. De acuerdo, gracias, doctora. Pielonefritis, no. Ajá, Estos perdón. fármacos no son para pielonefritis. Si la paciente tiene fiebre, tiene dolor lumbar unilateral localizado, compromiso del estado general, no le indiquen nitrofurantoína ni fosfomicina, prometamol, no es el escenario de estos pacientes. Todo lo que se haga sobre eso es investigación y no está aprobado para esos usos. Sí, para la infección del tracto bajo no complicada. Gracias, doctora. Recordar el uso de estrógenos para revertir cuadros reiterativos de cistitis, hace el comentario el doctor Norberto. Sí, eso es muy interesante. Y también hay que tener en cuenta que deben ser los estrógenos locales. El efecto de la terapia sistémica con estrógenos, ya sea con tabletas, parches o cualquier suplemento oral sistémico, no tiene un efecto sobre la flora bacteriana de la vagina,
no cambia el pH vaginal, no cambia la síntesis de proteínas, ni los efectos locales, tampoco de la vía urinaria. Tanto la uretra como el trígono vesical tienen receptores de estrógenos y son sensibles a esos cambios hormonales. No, y el efecto de protección contra las infecciones recurrentes no se ve con los estrógenos sistémicos, solamente con la terapia local, y es parte de la concientización que hay que tener con los pacientes de que esa hormona ya no la produce y siempre tiene que usarla. Eso es como ponerse la cremita de colágeno de la noche. Exacto. Asimismo, de acuerdo a la recomendación de su ginecólogo, debe Ujú. seguir como un estilo de vida la utilización de la cremita local de preparados de estrógenos. Ok, excelente, doctora. Excelente exposición. También aquí la felicita la doctora Elisa Lizardo. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus recomendaciones con la población de embarazada, que Ujú. son a veces un verdadero dolor de cabeza con infecciones recurrentes a pesar de ser tratadas con antibióticos en base a urocultivo, con vitamina C, acicran, como bien ella dice, tratadas en conjunto con urología? A pesar de estas medidas, la infección continúa todo el embarazo. Gracias, doctora Elisa Lizardo, ginecóloga oncóloga de Puerto Plata. Nos escuchan desde Puerto Plata. Lo principal es tener en cuenta si se están evaluando las cosas que hacen que persistan las bacterias en la orina. Entonces, como hablamos de si le estamos haciendo sonografías que le incluyan la evaluación de riñón, si la paciente está teniendo una hidronefrosis, por ejemplo. Y la parte es que no se puede bajar la guardia con la parte de todas las medidas, las recomendaciones del lugar. Y sí hay veces que hay que pasarse todo el embarazo utilizando fármacos. Entonces, hay casos que son especiales de pacientes que son retos y que nos sacan de nuestro balance, y sí nos queda tener la conciencia de qué antibiótico vamos a utilizar. Entonces, en estas pacientes a veces hay que dejarla en una profilaxis, de dejarle fosfomicina en sobrecitos de trometamol una vez a la semana, de 7 a 10 días, como una profilaxis antibiótica, que es el último recurso, pero hay un grupo de pacientes que sí lo va a necesitar, que tengamos que, ya que agotamos todas las medidas no antibióticas, bueno, pues nos queda el recurso de vamos a llevar este embarazo al final, vamos a dejarla en una profilaxis, lo que no podemos dejarla con infección. Entonces, sí hay pacientes que tenemos que hacerle una profilaxis, y ya que pasa el tercer trimestre, bueno, pues se puede utilizar o fosfomicina o nitrofurantoína, siempre y cuando no haya un déficit de glucosa 6-fosfato. Entonces, son pacientes especiales, y lo que no es una alternativa es dejar a esa paciente en riesgo que la expone a tener una infección. Hay que dejarla en profilaxis. Excelente, doctora. Aparte de todas las felicitaciones, Marlene Fernández, Rosa María, Johanny Vidal. También aquí tenemos unas felicitaciones y por supuesto pregunta de Luisa Almonte. Luisa Almonte. Ujú. Felicidades y gracias de antemano. ¿Puedo manejar una infección de orina de 50 a 100 por campo de leucocitos en una paciente asintomática que no tiene comorbilidades con hidratación e higiene? Sí, eso es una bacteriuria asintomática. En este caso, si la paciente no tiene síntomas, medidas no antibióticas. Todo lo que quiera, puede utilizar derivados de arándanos, hidratación, explicar a la paciente que el hecho de que la orina huela mal, que a veces es una de las cosas por las que se quejan, es que voy al baño y la orina huele mal. Bueno, hay que mantener una mejor hidratación, porque cuando la orina está muy concentrada, de por sí tiene un olor amoniacal, y entonces también si tiene algún tipo de bacteria viviendo ahí, si está muy concentrada, pues va a salir con un olor un poquito fétido. Entonces es un tema de concientización de la paciente. Si no tiene síntomas, no hay infección. El mejor ejemplo que a mí me gusta utilizar de cuando hay una infección de orina es cuando uno se clava una estillita. Si no hay una reacción entre el urotelio y el germen, no hay una infección de orina. Si no hay síntomas, si no hay ardor, si no hay dolor, no hay síntomas, no hay infección. Simplemente es una bacteriuria asintomática, parte de la flora de su vejiga. Gracias, doctora. Excelente exponencia, la doctora Glenny Liranzo.
tomar en cuenta la toma de muestra, nos comenta la doctora Rusester, y perfectísimo Norberto Núñez, exacto, me parece que ese es su apellido, excelente ponencia, sin desperdicio, y la felicita. Entonces vamos a hacer, aunque sea aquí, 2 preguntas más, doctora. Aquí dice, perdón, ¿cuándo puedo decidir que es pertinente iniciar manejo en los pacientes geriátricos que suelen cursar con una presentación atípica de la enfermedad, pudiendo ser asintomáticos a pesar de presentar leucocitos en la orina? Sí, el grupo de población envejeciente es un grupo que puede no hacer los síntomas clásicos de una sepsis en sentido general. Pueden tener una infección complicada y el paciente lo que tener es pérdida de apetito, apático, hipoactivo. Entonces esos son signos de alarma en esa población. Igual hay que evaluar el estado general con la evaluación de datos como leucocitosis. Incluso estos pacientes pueden hacer sepsis a baja respuesta, pueden tener en vez de leucocitosis leucopenia, y el estado de hidratación. Si es un paciente que cambió, que el familiar te lo dice, que está postrado, que no come, que está asténico, sí hay que manejarlo como una infección urinaria complicada. No se puede manejar como una cistitis. Gracias, doctora. Pregunta Ramón Mancebo, ¿debería darse tratamiento preventivo en pacientes embarazadas con hidronefrosis leve, no complicada? No, no, si no hay dolor y no hay bacterias, se deja, porque hay cosas que son propias del embarazo que pueden producir una dilatación del sistema pielocalicial y del uréter. Ahí la misma progesterona produce una relajación del músculo liso ureteral. El crecimiento del útero puede producir una compresión extrínseca del uréter distal y eso darle una hidronefrosis que si se mantiene como una hidronefrosis leve y sin síntomas, sin infecciones, se puede manejar simplemente con observación. Y es la paciente que también hay que hacerle siempre su sonografía abdominal cuando se le vaya a hacer su control mensual o bajo el parámetro que ustedes como obstetra manejen de sus sonografías rutinarias. Entonces hay que hacer sonografía abdominal también para monitorizar esa parte. Y siempre cultivo de orina, siempre. Y como última pregunta, doctora, la doctora María Monegro, ¿cuáles son los factores que influyen para que una paciente haga infecciones a repetición? ¿Cuáles medidas debo tomar? Sí. El factor de riesgo en las pacientes premenopáusicas principal son las infecciones postcoitales. Hay otras pacientes que ya son pacientes menopáusicas que tienen otros factores de riesgo asociados al envejecimiento, la presencia de prolapsos, la atrofia vaginal, otras razones de incontinencia, el uso de protectores o pañales, el uso de espermicidas se ha asociado también a infecciones urinarias recurrentes. Hay pacientes que tienen una predisposición genética de tener más partículas, receptores de adhesión a nivel del urotelio y las bacterias se pegan más fácilmente ahí. Esta es la típica paciente que su mamá, su abuela también hacía infecciones de orina. Entonces son todos factores de riesgo de infección urinaria recurrente. Y también el uso indiscriminado de antibióticos es un factor de riesgo. El manejo de las bacteriurias asintomáticas es otro factor de riesgo de que la paciente haga una infección urinaria recurrente. Por eso en estas pacientes que ya nos empiezan a hacer varias infecciones hay que tener pendiente que están predispuestas y que las medidas no antibióticas hay que mantenerlas como parte de su estilo de vida y también concientizar a las pacientes que como mujer sexualmente activa le toca una infección de orina al año, incluso hasta 2, y que el hecho de que haga una infección espaciada no significa que caemos en las recurrencias, sino de que ella sepa que tiene que hacerse el cultivo antes de empezar antibiótico y que sin un cultivo en la mano no le podemos poner ningún tipo de medicación, manejar la sintomática con flavoxato, fenazopiridina, etcétera,
antes de que llegue el cultivo. Y entonces eso hace que la paciente también vaya entrando en el ciclo de prevención. En las recurrencias lo más importante es la prevención y prevenir con todos los factores que podamos, porque es multifactorial. Si tú evalúas cada parámetro por individual de la prevención de recurrencias, ninguno te va a dar más de 30%. La profilaxis inmunoactiva disminuye las infecciones en un 33%, la reposición local en un 30 y pico también, los derivados de la prontocianina también, pero si tú pones todo eso en conjunto, tú le estás sumando factores de protección y de prevención a la paciente. Por eso hay que verlo global, como un todo. Excelente, doctora. De verdad que yo sé que todos están de acuerdo conmigo y ahí veo todas las felicitaciones y los piropos que le mandan sus colegas. Glenny Liranzo, excelente exposición. Ruth Esther Araujo, tomar en cuenta exacto que las muestras también, pero le da las felicitaciones por su excelente ponencia. Norberto Núñez dice que sin desperdicio. José Petit, felicitaciones sinceras por el dominio del tema. Isabel, muchas gracias, excelente. Estela Berroa, y excelente y felicitaciones. Usted sabe que de mi parte yo le agradezco muchísimo y de parte de Laboratorios Mayen, que yo sé que todos aquí estamos muy honrados de contar con todo este regalo lleno de conocimientos, doctora Pichardo. Para Gracias, nosotros gracias. de verdad que sí, que estamos muy agradecidos y nos llevamos todo un conjunto de conocimientos. Yo sé que la cabeza de todos los invitados está ahí y están copiando y están apuntando todas esas terapias y todos esos conocimientos de esta tremenda doctora Mary Carla Pichardo. Gracias, doctora, de verdad que sí. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos por conectarse. Es una de las cosas que más disfruto, que podamos compartir y este tipo de interacción, de que podamos resolver dudas, discutir criterios, es algo que disfruto muchísimo. Así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado y a Mayen por la invitación. No se vaya, doctora, que ahora No, no. vamos a pasar al espacio social y vamos a darle las gracias principalmente a Laboratorios Mayen por permitirnos este espacio virtual en medio de toda este tema principalmente de nuestro país y mundial, que es la pandemia, y así le damos las gracias a Mayen, principalmente con nuestras marcas, Uroprin, que es nuestra elección en fosfomicina de 3 gramos, tratamiento de primera elección en las infecciones urinarias. Asimismo, recordar a Cicran y a Cicran Forte, que es nuestro extracto de cranberry, altamente efectivo en el tratamiento y prevención de la itis inferiores. Los mejores aliados como coadyuvante en esas infecciones urinarias. Ahora lo vamos a invitar a que puedan llenar una encuesta de satisfacción que va a ir poniendo mi compañera aquí en el chat. Así podemos ir haciendo y continuar con estos espacios virtuales para todos ustedes y seguir contribuyendo con la educación médica continuada de todos, ustedes como son nuestros médicos especialistas. También los vamos a invitar a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, @labmayen, LAB Mayen, y ahí pueden conocer todos nuestros productos y por supuesto todas las noticias de lo que es nuestro Laboratorios Mayen. Yo me despido aquí, le doy el micrófono a Miguel Ángel Sol. Miguel Ángel Sol es nuestro artista invitado que va a tener todo un repertorio de música en vivo aquí virtual. Esto es una de nuestras ventajas a nivel virtual, que podemos tener en vivo a Miguel Ángel Sol principalmente, y un regalo para todos ustedes. Gracias a todos por haber asistido y aquí me quedo yo con Miguel Ángel a disfrutar. Muy buenas noches y le deseo que disfruten el repertorio. Bye. Hola, hola, un placer. Se Espero escucha. que puedan disfrutar un poco esta noche en sus hogares.
Dice: no existe momento en el día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Una bella melodía, hey, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Oh, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, se escucha. Se escucha. Yeah, yeah. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Oh, oh. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia, amada mía. Estoy. Besos usados ya serán besos, besos usados. Hey. Ya será besos usados. Hey. Ya será besos usados. Hey.
Ya será besos usados, ya será, hey, besos usados. Ya serán besos, besos usados. Eso. Hey. Dice, hey. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Dice, vamos para la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, te está dura. Y vamos para la playa, vamos. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe. Tú le coqueteas, baby, te está dura. Y me gusta y lento y contento. Cara al viento, lento y contento, y cara al viento. Hey. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma. Que nada hace falta. Que nada hace falta si estamos juntitos andando. Yeah, yeah, oh, 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 oh. Hey. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que en tu vida yo la quiero a la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que te tengo. Cómo hacer para no tenerte. Oh, oh. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpecito que a mí ya me tiene cucu. Un rato te bucu, voy y te acurrucu. Yeah, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, oh, oh, oh.
hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Un aguacero de yuca y té, cielo una harina de queso blanco, sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café, y ojalá que llueva, y ojalá que llueva, oh, ojalá que llueva café en el campo. Un alto cerro, el trigo y mapue, bajar por la colina de arroz cañado, continúa el arado con tu querer. Oh, 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 ojalá que beba café, y ojalá que llueva. Y ojalá que llueva yo, café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva yo cada que llueva yo, yo cada que llueva yo, yo cada que llueva. Oh, 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 ojalá que llueva café, un olor a tabaco y Chanel, me recuerde el olor de su piel, una mezcla de miel y café, me recuerda el sabor de tus besos, el color del final de la noche. Me preguntan dónde va a parar, dónde están, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel, una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, que vuelva por ella, que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada de nada. Sé que hay en tus ojos con solo mirar,
que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, pintar al futuro con el corazón. Oh, 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 oh. Quien no sabe de amor no sabe nada. 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 No sabe de amor no sabe nada. No sabe de amor no sabe nada. No sabe nada. No sabe de amor no sabe nada. Quien 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 no sabe de amor no sabe nada. Muchas gracias. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena.
cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo. Si te vi en la noche te frío, te envuelve pedazos. Ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte. Es como una condena, ay yo no sé. Comer en la mesa con todas sus exigencias. No sé qué se siente en el confort de una iPad. Yo no sé la marca de tu jean ni tu cartera, ni tu pintalabio que usan cuando tú me ves. No sé si el caviar es blanco o colorado. ¡Hey! Yo nunca le he visto, mucho menos lo he probado. No conozco ropa, de una yo no he pasado. Yo no sé cuándo el vino está liviano, está pesado. Solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Ay, 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 solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Que yo no he comido nada fino, que no sé un catador de vino. Solo sé que tú te vuelves loca conmigo. ¡Eso! Bueno, yo sé que es un show virtual, pero me gustaría que me ayuden con las palmas. A ver si eso llega a España. Que ponga la palma ahí en el chat. A ver si se ve. Estoy viendo una cuanta, sí. Sigan ahí y seguimos. Ah, se están activando. Ok. Me gusta así. Así no siento que estoy solo, ¿verdad? Dice. Hey. Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, 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 oh. Dipinto in su jole. Felice de estar en la su. Volare. Oh, oh. Cantare. Oh, 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 oh. Dipinto in su jole. Felice de estar en la su. Racatán. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría cosas buenas. Dale a tu cuerpo, Macarena. Ay, dale a tu cuerpo. Da, 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 da. Macarena, ay. Macarena, ay. Macarena, ay. Macarena, ay. Macarena, tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en la mano una pena y es por culpa de tu embrujo. Yo sé que ya tú no me quieres, si eso es lo que más me hiere.
que tengo la camisa negra. Mal parece que solo me quedé y fue pura tu mentira. Que maldita mala suerte la mía, que algún día le compré por beber del veneno más lejos de todos. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo. Desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma, casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y abajo. Sábado, una balada, a galera começo a dançar. Eu fosse uma menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar. Dizer, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Hey! Muchas gracias. Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. ¿Para qué luchar y prometer algo que no está a nuestro poder? Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No sé. Todo lo que ves es eterno. No me pidas algo que esté el tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos un
no sé mañana quién va a estar aquí. Hey, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces son una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así en la vida hay que vivir, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Para los salseros. Ahora sí nos fuimos, dice. Te escribo una carta juliana para que acuerdes de mí y sepa cómo me encuentro solo por tenerte a ti. Al escribirte recuerdo la palabra de mamá, pero como te quería nunca te quise escuchar. Juliana, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, Juliana. Juliana, 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 Juliana. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Hey. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, ha sido todo un placer. Muchas gracias al Grupo Mayen por la invitación, espero que la hayan pasado bien. Dice.
acabó. Se acabó. Muchas gracias. Placer.